Hola, yo soy Paula Morales y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante y es la mentalidad en tiempos de crisis. Hoy me acompaña Humberto Cabaña, un colega, diseñador gráfico y creador de contenido y también está bastante apasionado con todos estos temas del desarrollo personal, así que vamos a estar compartiendo información de todo esto. ¿Cómo estás, Humberto? Me alegra estar aquí, un placer realmente estar contigo. Bueno, como te comentaba antes, Humberto, ahorita el tema de la mentalidad obviamente está muy en auge, hay mucha tendencia sobre este tema, porque bueno, por la situación que estamos viviendo. Sí. Pero algo que te comentaba también es que la mentalidad en tiempos de crisis, pues es la misma mentalidad exitosa que siempre uno busca desarrollar, ¿no? Entonces, nada, quería saber qué piensas tú sobre esto, cómo ves tú el tema de la mentalidad, siendo creador de contenido, siendo diseñador gráfico, siendo una persona que le apasiona el desarrollo, el crecimiento personal. Sí, bueno, mira, aprendí con el tiempo, bueno, indagando mucho en este tema del emprendimiento, del desarrollo personal, que la mentalidad realmente lo es todo, es desde los fundamentos hasta el proceso, o sea, la mentalidad es lo que te lleva de un punto A un punto B. Y realmente Así es. sí, es muy complicado comprenderlo a primera vista Ujú. porque vivimos envueltos, ¿verdad?, de creencias, vivimos envueltos de mucha información que no nos permite explorar este tema, estos procesos mentales que, bueno, nos ayudan a lograr ciertos objetivos, ¿no? Me imagino que te sentirás identificada que, bueno, cuando encuentras cómo funciona realmente tu mente, cómo funciona realmente Sí. el tema de proyectarte, el tema de crearte objetivos, te das cuenta que se te abre una cantidad inmensa de posibilidades. Sí, tal cual como dices. De hecho, yo estaba pensando que hay mucha gente que todavía no sabe el potencial que tienen. O sea, todos tenemos un cerebro y es cuestión de entrenarlo. Si tú lo entrenas todos los días, le vas a sacar muchísimo provecho. Vas a empezar a ver oportunidades, vas a empezar a abrir la mente, a abrir los ojos. Y Sí. lo que creo es que es un tema de tomar conciencia realmente de lo que está pasando en nuestra mente. O sea, de ver realmente lo que pensamos, que obviamente no es nada fácil, es algo que toma tiempo, que hay que leer, que hay que investigar, pero cuando tú empiezas a tomar conciencia de esas cosas, comienzas a cuestionarte cosas, empiezas a crear una conciencia más activa. De hecho, yo vi una frase en estos días que decía algo así como que mientras el inconsciente no se haga consciente, entonces tu subconsciente va a dirigir tu vida y tú lo vas a llamar destino. Entonces es una cuestión de realmente qué es lo que está pasando aquí, cuestionarte cosas y comenzar a entrenar tu mente para el éxito. Sí, hay un concepto, es un concepto que me gusta mucho, que es el concepto Matrix, ¿no? Dice que realmente, bueno, que la realidad no existe, sino que la realidad es lo que tú haces. Y es bien interesante, de hecho hay muchos estudios psicológicos actualmente que dicen que realmente la realidad es aquello que percibimos nosotros. O sea, la realidad es realmente subjetiva. Exacto. Y nosotros tenemos posibilidad de moldear esa realidad a través de nuestros pensamientos. Algo que me pasó a mí cuando escuché esto es que suena como muy místico, ¿no? O sea, suena esta famosa ley del secreto La que, ley de la sí, la atracción, ley de la sí. atracción que yo creo que todo el mundo malinterpreta, que es que, bueno, que tú dices, bueno, si yo lo creo, si yo me imagino, si yo lo pienso, entonces se va a cumplir. Esto a mí me causaba muchas contradicciones, porque, bueno, yo Sí. siempre he sido una persona muy lógica, siempre he buscado los puntos de vista racionales. Ujú. Entonces no me terminaba de ir por esta ley. Pero bueno, con la experiencia entendí que era una ley mal interpretada. En el sentido de que, Exacto. sí, es una ley que, bueno, que Total. te la venden como una cuestión mística, te la venden como una Mística. cuestión, bueno, que tiene que ver con Esotérica. exacto, que tiene que ver con la conexión del universo. Pero cuando te das cuenta, o sea, cuando analizas la cuestión, te das cuenta que realmente se trata de tus procesos mentales, de cómo Sí, funciona tu tiene un mente. trasfondo total, Sí, sí, sí. total.
Y sí, yo creo que es un tema de entender cómo funciona tu mente y hackearla, hackear el cerebro. O sea, creo que es eso, es precisamente como empezar a ser consciente de tus pensamientos, seleccionar los pensamientos que sabes que te van a llevar en el camino correcto y tener el enfoque en ellos. Tal cual. Porque, sí, bueno, creo que más adelante vamos a hablar un poquito más del enfoque, pero sí, totalmente lo que dices. La ley de atracción, pero realmente lo que hay detrás. Sí, es la verdad, tiene exacto, toda su explicación científica, ¿no? Eso, tal cual, es la verdadera ley de atracción, ¿no? Es básicamente, como tú dijiste, me gustó mucho esa palabra, me gustó la palabra hackear, ¿no? Es hackear los procesos de tu cabeza, los procesos de tus filtros, de cómo ves el mundo. Y bueno, eso te aseguro porque, bueno, una vez que descubres eso, para ti la vida cambia completamente. Para ti... Sí, total. Sí, es un antes y un después. Es un proceso de transformación muy grande que te ayuda realmente a alcanzar, bueno, estados, te ayuda a alcanzar objetivos que muchas personas creen que, bueno, que es cuestión de suerte o que es cuestión de azar del destino, y no es así. Es una cuestión de un proceso que debes trabajar y lo consigues, es conseguible, es medible y trabajable. Así medible. No, me encanta que hayas tocado el tema de la suerte porque sí, de hecho, muchas personas creen que se trata de suerte y no toman la responsabilidad de su vida, de sus actos, de sus pensamientos, entonces van por la vida en piloto automático sin saber que tienen el potencial de cambiar casi todo en su vida. Y no digo todo porque obviamente siempre hay situaciones externas que no podemos controlar, pero siempre puedes controlar cómo reaccionas tú ante esas situaciones. Tal cual. Entonces, sí, totalmente se trata de hackear tu mente, entender cómo funciona y utilizarla a tu favor. Cómo puedes hablar con tu voz interior, cómo usar herramientas, porque son herramientas que, bueno, si tú las practicas, tienen mucho potencial. Te das cuenta que, bueno, no solo en el área de emprendimiento personal, no solo en el área de los negocios, sino en la comunicación con las personas, en cómo te desarrollas en tu vida, en tus relaciones sociales, en todas las áreas de tu vida. Si tú tienes este tipo de hackeo mental, tu capacidad de entender estas cosas y de tener una vida más plena, una vida más feliz, aumenta muchísimo por este mismo principio. Para mí son los fundamentos. Sí, es que lo que tú dices, la felicidad es un estado mental. Eso es todo, es el enfoque que tú le das a las cosas que te pasan, cómo reaccionas. Y bueno, Humberto, cuéntame, ¿cómo fue que tú lograste cambiar tu mentalidad? O sea, ¿cómo llegaste a este punto? Mira, la verdad es que, bueno, lo mío fue un proceso de transformación muy ruda, muy difícil, porque lamentablemente yo logré entender esto después de un golpe bastante duro. Yo soy padre de una hermosa niña de 5 años. Yo soy venezolano y yo me había enfrentado en una serie de problemas con mi niña, tenía problemas tanto económicos, y mi hija se vio enfrentada a un problema de salud. Tenía fiebre, no se conseguían medicamentos, bueno, la historia que ya todos conocemos, ¿no? Y bueno, yo me decidí aventurarme hacia otro país y en ese camino pasaron una serie de acontecimientos que realmente me marcaron muchísimo, sufrí muchísimo, fueron procesos muy dolorosos, pero me di cuenta que, bueno, tenía dos opciones simplemente. Tenía la opción de ser la víctima del universo y quejarme, llorar y simplemente ser infeliz, o buscar la manera de actuar, buscar la manera de salir de donde me encontraba. Y una vez instalé esa mentalidad, las herramientas fueron surgiendo, aparecieron libros, aparecieron mentores, apareció información que, bueno, poco a poco me fue cambiando la vida. Fui poniendo en práctica estas herramientas que me imagino que conoces bien y me cambió la perspectiva completa de la vida. Entonces, bueno, gracias a eso he logrado, estoy emprendiendo un camino muy interesante, he afrontado proyectos que me llenan como persona y nada, estoy apenas comenzando. Así que buenísimo lo que estoy segura de que te va a ir súper bien en todo esto. Gracias. Y cuéntame tú, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese primer contacto con esta mentalidad, con este estilo de vida? Bueno, te cuento, yo siempre he sido muy soñadora, o sea, siempre desde chiquita he pensado mucho en grande, he soñado en grande, así tipo, sabes que muchas veces las personas te golpean con la realidad. O sea, es como que sueñen grande, pero tampoco tanto. Sí. No te quieren crear como que falsas expectativas de la vida, pero yo siempre fui muy soñadora, siempre soñé en grande, siempre quise grandes cosas para mi vida, y no para ser la mejor ni nada de eso, simplemente porque quería vivir grandes experiencias, porque creo que la vida se trata de eso, de vivir
experiencias. Eso es lo único que nos llevamos de aquí. Entonces, todo comenzó con ese deseo que es un deseo ardiente, muy fuerte, y como tú dices, poco a poco comenzaron a salir esas herramientas, esos libros, esos recursos. Yo misma comencé a investigar. Lo primero que salió fue El Secreto, me lo leí, luego comencé con la meditación. Empecé a meditar, luego descubrí un montón de autores, Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, muchísimos. Exacto, y así, y bueno. Piense y hágase rico, yo creo que es la Biblia que toda persona se tiene que leer. De hecho, ese libro, y es curioso, Napoleon Hill, Piense y hágase rico, fue el primer libro, fue el primer contacto que yo tuve con esta forma de pensar. Y es un libro viejísimo, pero se adapta muy bien a la actualidad, a cómo, o sea, es un manual de vida, pero buenísimo, buenísimo. Y la gente piensa que, bueno, es una forma de, piensa y hágase rico, suena como a ganar dinero. Sí, suena a ganar dinero fácil, y no tiene nada que ver. Es cambiar tu mente de una mentalidad de carencia a una de abundancia. Es como ver las oportunidades donde crees que no las hay. Es saber aprovechar los recursos que tienes. Es eso. Sí, es buscar más allá de lo que ves. Sí, y mencionaste un punto muy importante, que es este tema de la mentalidad de abundancia. Cuando nosotros hablamos de la mentalidad de abundancia, capaz pensamos, bueno, siempre lo primero que se nos viene es el tema del dinero, ¿no? Porque pensamos que la única riqueza es la riqueza material. Pero, como lo dice Napoleon Hill, eso no es así. O sea, tenemos muchos tipos de riquezas emocionales, tipos de riqueza de contactos, tipos de riquezas en conocimiento, en información. Hoy especialmente que tenemos tanta riqueza en información, herramientas, que cuando tú ves que tienes todos estos aspectos a tu disposición, entonces puedes ir consiguiendo los otros tipos de riqueza que te faltan. Exacto. Y eso es algo brutalísimo. Ese libro yo creo que todo el mundo debería leerlo. Es tremendo. Entonces, bueno, tenemos ahorita el tema de la crisis, de la pandemia, y muchas personas no saben qué hacer, no hayan qué hacer con su mente. Entonces, ¿qué le recomendarías tú, o más bien qué piensas tú que uno debería hacer en estos momentos? ¿En qué uno debería estar pensando? Sí, mira, realmente creo que estos son momentos que, bueno, te llenan de mucha ansiedad, te llenan de mucho estrés. Hay muchas personas realmente desesperadas porque, bueno, está el tema económico, está el tema psicológico, que tiene un peso psicológico importante muy fuerte, ¿no? Lo primero es mantener el control, ¿bien? O sea, yo entiendo que no es fácil, sé que no todas las personas están en la misma situación, pero hay que entender que, bueno, la desesperación es un sentimiento, es una emoción a la que tú vas muy fácil y se te hace muy difícil salir de allí. Yo creo que en estos momentos de alta desesperación es importante, bueno, pensar en esta filosofía estoica, ¿no? No sé si conoces la filosofía estoica, que dice que, bueno, para ser feliz, para mantenernos plenos en la vida, debemos tener el control completo de todas nuestras emociones, ¿no? De nuestras emociones internas, nuestras emociones externas, para alcanzar la tranquilidad, para alcanzar el equilibrio. Y de allí, de ese punto de equilibrio, de ese punto de tranquilidad, analizar la situación más objetivamente que se pueda para buscar diferentes soluciones. Para comenzar, decir que sí, estamos en un momento muy difícil, pero hay opciones. Podemos conseguir opciones. Siempre, en todo momento de dificultad, podemos conseguir opciones interesantes para salir de este estado. Pero lo primero es no entrar en desesperación, porque la desesperación te nubla para ver otras posibilidades. Entonces, una vez que tomas el control de tus emociones, entonces ahí es donde creo que debes trabajar el enfoque, ver qué cosas son valiosas en las que deberías enfocarte y qué definitivamente no. Por ejemplo, los medios de comunicación, las noticias, todo este tema del COVID, así, obviamente hay que informarse de forma responsable, pero no vas a centrar todo tu enfoque en eso, porque entonces todo tu día va a ser eso. Si te enfocas en cambio en oportunidades, vas a comenzar a ver oportunidades. Sí, y yo creo que algo importante es que, bueno, en este tema hay siempre, y no solo con el tema de la pandemia, sino yo creo que en la vida en general, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre van a suceder, desgracias, siempre van a suceder momentos difíciles. Exacto. Y hay dos maneras de verlo. O sea, lamentablemente hay solo dos maneras de verlo. Una, en donde yo digo, bueno, sí, el universo es malo conmigo, soy la víctima aquí, no tengo opciones, no tengo nada que hacer, me quedo en mi casa a deprimirme y a llorar. Lamentablemente en ese estado mucho no vas a lograr. Pero hay otro enfoque
que es entender que, bueno, estas situaciones ocurren, realmente no es que sean malas o buenas, simplemente son eventos al azar que tarde o temprano iban a ocurrir. Y bueno, depende de ti ver qué posibilidades tienes y dependiendo de esas posibilidades, actuar. Es el tema de cómo nosotros, como una emoción o como un pensamiento nos puede llevar a hacer alguna acción, ¿no? O sea, la forma dice que ocurre un evento, ¿verdad? Hay un evento, ese evento nos despierta una emoción y esa emoción nos lleva a una reacción. Imagínate que el mismo evento, un evento catastrófico, un accidente de auto o qué sé yo, te deja inválido de alguna manera, puede tener resultados diferentes dependiendo del pensamiento que tú tienes. Y de hecho hay muchas historias interesantes de cómo un obstáculo grande, difícil de superar, termina volviéndote una persona excelente, una persona que superó. No, y más fuerte. Y más fuerte, exacto. Sí, de hecho, yo hace tiempo me frustraba mucho con los fracasos hasta que entendí que los fracasos prácticamente eran herramientas. O sea, de cada fracaso yo sacaba algo y entendía y aprendía y, ¿sabes? Me llevaban a otro nivel. Entonces comencé a cambié por completo, de hecho, la relación que yo tenía con los fracasos, con los obstáculos, y ahora los veo desde una perspectiva mucho más agradecida. O sea, ya yo sé que si tengo una situación difícil, ya no me causa esa frustración como dañina, sino que, ok, me está sucediendo. ¿Qué puedo hacer aquí y qué puedo aprender de esto? Y cómo esto me puede llevar a un siguiente nivel. Entonces, eso creo que es el tipo de cosas en las que deberíamos estar pensando. Hay un pensamiento que me gusta mucho, que es que, bueno, no solo lidies con los problemas, sino aprende a amarlos, aprende a amar esos problemas, esos obstáculos, porque de ahí vas a salir más fuerte, vas a salir aprendido, vas a salir desarrollado. Porque imaginemos por un momento una persona que todo le salga bien, que toda la vida desde que nació, que nunca tuvo un solo problema en su vida. Pero ¿qué va a pasar con esa persona cuando se le presente el más pequeño de los problemas? Se va a derrumbar. Se va a derrumbar porque nunca se enfrentó a un problema, nunca tuvo la capacidad de, bueno, fortalecerse, nunca tuvo la posibilidad de aprender a desarrollarse por sí misma, ¿no? Aprender a afrontar esas cosas rudas que, bueno, que la vida está llena de eso. Sí, además no va a tener como ese impulso de seguir adelante y no va a progresar, que es eso que estás diciendo precisamente. Y en estos días no, hay una frase que me gusta mucho, que es de Tony Robbins, que dice, la felicidad es el progreso. Entonces, creo totalmente que eso es así. Si tú estás estancado, tu sistema, tu estado anímico está estancado también. Entonces, progresar en la vida es lo que te da ese ímpetu, esa inspiración, esa felicidad. Hay una frase muy interesante de Gandhi, muy interesante, y bueno, esto me da base a decirte que, porque creo que son los pensamientos, son esta forma de manejar nuestros pensamientos, los fundamentos de nuestra vida. Gandhi dice, mantén tus pensamientos positivos porque ellos van a definir tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque ellos van a definir tu comportamiento. Mantén tus comportamientos positivos porque van a definir tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque van a definir tu destino. O sea, fíjate cómo todo tiene raíz en cómo pienso, en cómo pienso. No, y me encanta lo que dice de las palabras, porque hay veces que realmente no sabemos lo que estamos pensando, porque obviamente pensamos mucho, de hecho el ser humano tiene como 60.000 pensamientos al día, pero tú puedes entender de qué va tu mente si te escuchas. O sea, si tú escuchas tus palabras, ya puedes entender más o menos cómo está programada tu mente, y a partir de eso puedes comenzar a cambiarlo. Entonces, sí, lo que pasa es que es curioso cómo funciona nuestro cerebro. Hoy en día, fíjate que nosotros tenemos muchos miedos. Un miedo muy común es el miedo al rechazo, miedo a hablar en público, este tema de que, bueno, esperar respuestas del universo, que el universo me consiga lo que yo quiera. Y esto se debe a cómo estamos estructurados. Se tengan en mente que hace 100.000 años, que realmente no es nada en términos de especie, nosotros vivíamos todavía en la selva, vivíamos al lado de tigres, vivíamos en cuevas. Nuestro avance tecnológico fue muy rápido, mucho más rápido de lo que nuestro cerebro pudo evolucionar. Entonces, si te das cuenta, muchos de los miedos que tenemos hoy en día los podemos entender en ese origen de hace unos cuantos años. Por lo menos el tema de los miedos, el tema de las creencias limitantes, ¿no? Por lo menos alguien que tiene miedo a hablar en público.
Si tú analizas bien a qué le tienes miedo, no te va a pasar nada, no te vas a morir. El peor escenario es que vas a hacer el ridículo. ¿Por qué le tienes tanto miedo al ridículo? Por el tema del rechazo social, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al rechazo social? Porque hace tiempo eso significaba tu vida o tu muerte. Hace 100.000 años, si te rechazaba la tribu, te morías, no tenías forma de sobrevivir. Eso genéticamente tiene cierta memoria, ¿no? Esos miedos vienen instalados de fábrica en nosotros, esas creencias. Entonces, cuando tú ves esto, cuando tú entiendes cómo funciona tu cerebro, que tiene un sistema que es lo que llamamos el sistema reptiliano, que es este cerebro primitivo que busca sobrevivir, y tenemos este cerebro un poquito más razonable. Dean Chip tiene un libro excelente acerca de esto, que se llama Cambia el Chip, que te habla un poquito acerca de esto, ¿no? Que tenemos dos formas de actuar. Este cerebro emocional, que simplemente quiere alcanzar todo rápido, que actúa por instinto. Dean Chip le dice el elefante. Y tenemos un cerebro un poquito más racional, que es el que tenemos que tener un poquito más de contacto, que es el jinete, que tiene objetivos más a largo plazo, que tiene cosas más interesantes para explotar. Entonces, ¿cómo funciona un pensamiento? Por lo menos imagina que, tienes una conversación con cualquier persona y esa persona te dice algo que te molesta. Fíjate que nosotros, al recibir esa palabra, ese feedback que nos molestó, reaccionamos inmediatamente a través de la emoción, ¿cierto? Capaz te insulto, voy y te digo algo que está fuera de lugar. Mientras pudimos haber optado por otra opción, que es filtrar a través de la conciencia, decir, mira, ya va, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Una vez que tú pasas a través de ese filtro, te aseguro que el resultado puede ser un poco más controlado. Esta dicotomía constante del cerebro reptil que solo quiere sobrevivir y esta persona un poquito más racional relativiza las cosas. Una vez que cambia la perspectiva, cambia completamente la situación. Y bueno, Humberto, cuéntame, ahora que hemos entendido cómo funciona nuestra mente, lo hemos hablado durante esta videollamada, me gustaría que me comentaras cuáles son esas herramientas, esos recursos o estrategias que te ayudan a ti o que te han ayudado a cambiar tu mentalidad. Vale, yo puedo compartirte 4 herramientas que para mí son fundamentales en este modelo de pensamiento. El primero es hacerme responsable de todo lo que puedo en mi vida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el hacerme responsable simplemente me quita esta careta de, soy la víctima y me permite actuar, me permite buscar opciones, me permite estar atento a esas posibles herramientas que puedo utilizar, a esos posibles escapes de la situación en la que estoy viviendo, ¿no? Otro importante es que yo siempre trato de relativizar las cosas, o sea, ver las cosas desde un punto de vista objetivo. Cuando nosotros estamos en un problema, es fácil verse inmerso dentro de esta persona que sufre, ¿no? Tengo un problema, no tengo salida, no tengo escapatoria. Cuando tú respiras un poquito y das 2 pasos atrás, o sea, como que si te imaginaras que sales de tu cuerpo y analizas la situación que le está pasando como si fuera otra persona, la perspectiva cambia completamente. Porque, ya no estás hundido en esa desesperación que tú estás viviendo, sino que intentas verte como si te estuviera aconsejando un amigo. ¿Bien? Eso para mí es brutalísimo, que tú puedas ver los problemas desde una perspectiva completamente diferente a la tuya. No es fácil porque, ¿cómo soy yo otra persona que no soy yo? Pero se puede tratando de simplemente relativizar todo, diciendo, esta situación capaz no es tan mala como yo pienso, las cosas pasan, hay un lado positivo. Entonces estas herramientas son bien interesantes. Y otra muy importante, esta me la saqué de Eckhart Tolle, uno de mis escritores favoritos, es vivir el presente. Ser consciente de que la vida es ahorita, es ya. No es la angustia que sentimos por el futuro, no es la culpa que sentimos por el pasado. O sea, eso no existe, ya dejó de existir o el futuro todavía no existe. Entonces, ser consciente de la vida que tenemos, de que el presente es ahorita, ser consciente de lo que nos está pasando ahorita, de disfrutar lo que tenemos. Y por último, es entender que tenemos todos creencias limitantes, que todos tenemos creencias que nos moldean, que nos limitan, sea porque nos las dio nuestro entorno, nos las dieron nuestras personas de autoridad,
y esas creencias existen solo en nuestra cabeza. O sea, hay posibilidades de derrumbar creencias del dinero, de relaciones sociales, de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, que solo existen en nuestra cabeza. O sea, es impresionante cómo una creencia, como un dogma, se nos instala en la cabeza y no nos deja actuar. Algo que existe solo aquí, es impresionante. Por ejemplo, el dinero, ¿no? El tema del dinero es algo que siempre he visto. Hay personas que dicen, no, que el dinero atrae malas personas, las personas ricas son personas malas, son personas codiciosas, y después se preguntan por qué tienen problemas Claro. monetarios. Es un tema de estructura mental, es la relación que tienen con el dinero. Entonces todo Tal empieza, cual. claro, en la mente. Sí. Sí. Bueno, Cuéntame tú, ¿cuáles son tus herramientas? Bueno, yo agregaría, creo que las 3 más importantes que creo que están a la mano de cualquiera, todo el mundo las puede empezar, es 1, leer. O sea, leer, ya por ahí vas a entrar en un mundo de posibilidades, de conocimientos, van a abrir realmente tu mente los libros. Si sabes leer, no solo para entretenerte, sino también para internalizar lo que estás leyendo, cuestionándote todo lo que estás aprendiendo de estos autores. Entonces, bueno, está Napoleon Hill, está Robert Kiyosaki, está Dale Carnegie, por ejemplo. Hay muchísimos autores que te pueden ayudar a abrir tu mente, porque eso es lo que pasa, que muchas veces tenemos todo este pensamiento que nos han colocado como en este programa mental desde chiquititos, que realmente creemos que es así, no nos cuestionamos nada, entonces vamos viendo en piloto automático hasta que realmente leemos a uno de estos autores y nos damos cuenta del mundo de posibilidades que hay. Y bueno, tener mentores también, una persona a quien seguir, una persona que tú admires, alguien a que tú realmente que tú admires y sea tu guía, una persona que ya haya recorrido el camino que tú quieres recorrer. Es importante tener a esa persona en tu vida que te inspire y que además tú puedas aprender de lo que ha hecho, tanto de sus fracasos como de sus éxitos. También recomiendo muchísimo la meditación, porque las personas creen que es un tema todavía esotérico y toda la cosa, pero realmente la meditación lo que hace es despejar tu mente. O sea, yo siempre comparo la mente como si fuera una computadora. Entonces, si tienes la computadora desorganizada, la tienes full, tienes la memoria que se va a desbordar, tienes todos los archivos un desastre, no eres nada organizado, entonces no va a funcionar de la mejor forma. Pero si tú tienes todo organizado, y tienes todas las cosas guardadas en carpetas donde van, tienes todo súper claro, va a ser mucho más efectivo usar esa computadora. Entonces eso es lo mismo que pasa con la meditación, lo que hace es despejar tu mente, darte esa claridad que te va a ayudar a tener los pensamientos correctos, el enfoque correcto y a tomar buenas decisiones. Entonces sí recomiendo que las personas mediten, no tienen que meditar media hora, con que mediten 5 minutos al día está bien y luego pueden ir subiendo dependiendo de lo que necesiten. Y por último, es hacer ejercicio. Y eso suena como que no tiene nada que ver con este tema, pero realmente el movimiento ayuda muchísimo a activar el cerebro. De hecho, se liberan un montón de hormonas que te dan como esa sensación de felicidad también, que te ayudan a tener como una mentalidad positiva. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Buenísimas. Las practico todas, de hecho. Es que sí. la gente no entiende que hay que buscar un activador. Algo que yo creo que le ha hecho mucho daño a las personas y a este tema del emprendimiento, a este tema del desarrollo personal, es darle ese tema místico a todo. Ese tema de la conexión universal, ese tema de que la meditación solo lo puede alcanzar los maestros budistas que conocen el espíritu. Y la verdad no es así. O sea, son conceptos que si lo bajamos al territorio terrenal, por decirlo así, cambian tu vida. Por lo menos la meditación a mí me ha cambiado la vida. Yo también medito, trato de meditar todas las mañanas. Es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil ser constante en la meditación, pero te permite tener esos momentos de conciencia, los que traté de decirle, con vivir el presente y eso. Y esa claridad mental hace que tus emociones, hace que tus pensamientos no te vuelvan tan caóticos, no te vuelvan tan
tan impulsivo. Vivimos en un mundo en donde todo es impulso, todo es emociones, lo queremos ya todo rápido, el internet, todo funciona así. Y la meditación te ayuda a eso, ¿no? A parar un poquito y a poner las cosas en orden. Cuando tienes la mente en orden, las decisiones se toman muchísimo más fácil. Es brutalísimo. Totalmente de acuerdo. Me encanta. De hecho, yo medito, tengo ya como 3 años desde que empecé a meditar y el cambio en mi vida después de eso ha sido increíble. De verdad que estoy mucho más tranquila, he mejorado mi tolerancia a la frustración, siento que tengo como un espacio para tomar decisiones, más espacios de reflexión. Entonces, de verdad que la recomiendo muchísimo. Yo sé que capaz nos escapamos un poquito del tema, pero cuéntame un poquito de cómo es tu método de meditación. O sea, ¿en qué consiste? Para más o menos saber la técnica. Fíjate, yo empecé haciendo meditaciones muy sencillas con una app que se llama Headspace, que la recomiendo muchísimo. A mí me encanta esa app. Y básicamente lo que te enseña la app es a conectarte con tu cuerpo, tomando un momento para sentir tu respiración e incluso a veces sentir ese entorno. Eso prácticamente lo que hace es lo que estamos hablando de centrarte en el aquí y en el ahora, en el presente. Entonces, obviamente siempre llegan pensamientos que te distraen de eso, siempre llegan pensamientos externos y eso es precisamente lo difícil de meditar, que las personas no se concentran, no pueden concentrarse en su respiración o en el aquí y el ahora, sino que empiezan a pensar, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ay, qué bonita estaba, no sé, aquella cuestión, y te vas totalmente de la meditación. Entonces, sí, el foco es eso de estar presente, tratar de sentir tu respiración y si puedes, no sé, tomar ciertos momentos para poder percibir el entorno. Entonces lo que hace eso es que te vuelvas como una persona más consciente. O sea, como que tomes conciencia de esos aspectos, de ti mismo y de lo que pasa en tu exterior. Entonces yo comencé con esas meditaciones guiadas y luego comencé a escuchar varias meditaciones guiadas en YouTube. Obviamente todas tienen algo diferente o todas tienen un objetivo diferente. Y llegó un punto en que escuché tantas meditaciones que yo misma ahorita me guío. O sea, yo me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es mi meditación, incluso antes de cepillarme los dientes. Y yo misma me guío y utilizo ese espacio, más que para despejar totalmente mi mente y poner la mente en blanco, porque yo creo que eso, bueno, yo no lo he logrado todavía, poner la mente totalmente en blanco, más que para eso, sino para tomarme un momento para mí, despejar mi mente y comenzar el día con el mejor ánimo posible. O sea, comenzar el día con buen pie y te lo juro que yo noto la diferencia de los días que medito y los días que no medito. O sea, es total. Algo que me cambió a mí, el tema de la meditación, eso es algo importante, lo de la mente en blanco. Las personas creen que no están meditando si no tienen la mente en blanco. Exacto. Mira, yo he hablado, como te dije, a mí me cuesta mucho meditar porque mi mente habla mucho. El tema, o sea, tengo muchos pensamientos, corren a 1000 por hora y bueno, es muy difícil. Pero yo hablando, bueno, con personas, tuve la fortuna de conocer personas que tienen mucho tiempo meditando, que bueno, básicamente incluso se dedican la vida a ellos porque dan clases, viven de esto. Y ellos dicen que para el ser humano es imposible tener la mente en blanco. Que la única forma de tener la mente en blanco es si tu flujo vital se detiene. Entonces, más que eso, es, digamos que controlar el flujo. Y bueno, hay muchas formas de meditar. De hecho, una forma de meditación que es muy poderosa es simplemente sentarte y concentrarte en un sentimiento positivo. Solo eso. Tratar de amplificar un sentimiento positivo. Ya ahí estás meditando. Y hay cambios químicos incluso en tu cerebro que te ayudan a muchas cosas. O sea, hay algo que me fascina del cerebro y es que el cerebro se cree las mentiras. Si tú le dices una mentira al cerebro, él se la cree, ¿no? Si tú te dices, bueno, puedes que estés muy, muy deprimido, estés muy triste por X o por Y, pero si tú comienzas a decirte, bueno, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, te pones una música que te llame la atención, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, de repente tus químicos van cambiando, o sea, te sientes mejor, vas cambiando el entorno. Y es por eso, es porque
de alguna manera nosotros estamos mandándole señales a nuestro cerebro de que haga lo que tenga que hacer, lo que nosotros queremos que haga. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, todo esto del pensamiento positivo, hay veces que en un principio puede sonar muy, muy complicado y las personas Sí. dicen, pero ¿cómo voy a pensar positivo si me está pasando todo esto? Y precisamente cuando tú comienzas, tal vez no te lo creas tanto, pero de tanto repetirlo, de tanto enfocarte en eso, vas a terminar creyéndotelo y vas a comenzar a ver esa influencia en tu vida. Entonces es total lo que estás diciendo de que el cerebro se cree las mentiras, porque es así, solo que tienes que repetírtelo bastante Sí, sí, y es que es así. enfocarte en eso. Era uno de los temas que queríamos hablar, era este tema del sistema de activación reticular, que es lo que yo llamo, Sí, lo sí. que yo llamo la verdadera ley del secreto, ¿no? La verdadera ley de atracción. Sí, este sistema de activación reticular es una región del cerebro, una amplia región del cerebro que se encarga de la regulación del estado de vigilia y también del enfoque. Entonces, no sé si te ha pasado, seguramente sí, bueno, ya tú sabes este tema, ¿no? Pero para ponerlo como en contexto, un ejemplo. Hay veces que uno se enfoca en buscar un carro amarillo porque está jugando, ay, vamos a ver los carros amarillos. Y de repente comienzan a aparecer carros amarillos. Y no es que aparecieron más carros amarillos de la nada, sino que tú pusiste tu enfoque en ello y comenzaste a verlo. Sí. Entonces eso es lo que pasa totalmente en la vida, por eso es que se habla tanto de la ley de atracción, de que uno atrae lo que piensa, y es allí donde está realmente el trasfondo, esa es realmente la explicación científica, es lo que sucede, donde colocas el enfoque vas a empezar a verlo en tu vida, vas a comenzar a atraerlo, pero en realidad es eso, es el sistema de activación Sí, reticular. hay un ejemplo que me gusta mucho. ¿Sabes que estas personas, bueno, que les gusta la espiritualidad y eso, tienen el número 1111 como señal de que el universo está alineado contigo, ¿no? Entonces pasa algo curioso, que es que he hecho este experimento con las personas y dice, mira, sí es cierto, me dijiste lo del 1111 y ahora lo estoy viendo por todos lados. O sea, es el universo que me está dando señales. Y yo le digo, es que antes estaban ahí, solo que no los veías. No estabas, o sea, tu cerebro simplemente filtraba esa información y no le era relevante. Exacto. Pero si... Sí, lo que hace es filtrar la información tal cual como lo estás diciendo. O sea, él coloca lo que quiere que sea visible y lo que no tanto. Tal cual. Entonces, por eso es que es tan importante el enfoque. Sí. La gente no sabe el poder que tiene eso, pero realmente el enfoque es muy poderoso en tu vida y puede cambiar muchísimas cosas. Sí, para mí una de las cosas fundamentales al momento de, bueno, empezar a plantearte, a buscar una vida que te gustaría tener y eso, es tener claro los objetivos. Si tú no tienes claro qué quieres, si tú no tienes claro qué conseguir, cómo lo vas a conseguir, no basta con desearlo. Necesitas tener un enfoque, necesitas visualizar claramente además de motivarte, porque bueno, si tú visualizas esta vida que quieres, vas a tener la motivación que necesitas y digamos que desintegrar eso en desglosarlo, esa es la palabra exacta, desglosarlo para ver qué pasos tengo que seguir para llegar allá. Entonces, capaz tengo que estudiar una habilidad. Bueno, estoy preparado. Cuando se me venga la oportunidad, voy a estar preparado para tomar acción. Entonces, esto es interesante. Realmente el sistema de activación reticular es una herramienta súper potente, y básicamente que actúa mientras tú estás en otras cosas, ¿no? Actúa a nivel inconsciente. Exacto, totalmente inconsciente, sí. Entonces, de hecho, entonces trasladando todo esto al momento en el que estamos viviendo ahorita, yo creo que lo que tenemos que hacer es preguntarnos ¿dónde queremos estar nosotros después de que pase la pandemia? ¿Cuál es nuestra meta después de esto? Y enfocarnos en eso. Y no perder el enfoque y bueno, hacer que este sistema de activación reticular haga su trabajo. Sí. Pero nosotros tenemos que visualizar esa meta primero. Sí, tal cual. Yo creo que bueno, lo mejor que podemos hacer en este momento tan conflictivo, en este momento tan difícil para todos es primero agradecer. Para mí agradecer es una herramienta súper potente. Bueno, agradecer que Humberto, que estamos en una pandemia, no. Agradecer que a pesar de todo las cosas podrían ir a peor. Digamos que ver el lado positivo de todo es agradecer que estamos relativamente bien en este entorno. Hay situaciones mucho peores en otros lados del mundo. Hay personas que realmente, lamentablemente, se vieron muy afectados por eso.
Y bueno, agradecer cambia la perspectiva de la situación. Buscar esos puntos positivos, ¿no? Buscar oportunidades, buscar la manera de estar en un estado un poquito menos ansioso, mantener un poquito más el control. Sí, no, es que el agradecimiento te cambia la perspectiva, así tal cual. Yo vi una vez un momento, una frase que decía que es muy difícil estar triste si estás en un estado de agradecimiento, porque el estado de agradecimiento lo que hace es bloquear eso, o sea, te hace dar cuenta de las cosas que tienes en tu vida que por las que vale la pena vivir y que además te hacen feliz, que son realmente valiosas. Eso también, bueno, agradecer te pone también en un momento presente, en donde tú dices, es la famosa frase de, bueno, hay que aprovechar lo que tenemos ahorita, hay que disfrutar lo que tenemos ahorita porque no sabemos si mañana simplemente no está. En latín se le llama memento mori, que es simplemente recordar que tenemos una vida limitada y que estamos aquí para aprovecharla lo más que se pueda. Perfecto, me encantó. Bueno, Humberto, la verdad que fue muy, muy agradable este espacio. De verdad, gracias por poder compartir este momento conmigo y bueno, con todas las personas que están viendo este video y por toda la información que pudiste compartir con nosotros. Te agradezco, gracias a ti. Realmente espero se repita pronto. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.